roca. Aleluya, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Omen, veo mensaje pensando, de una roca salió agua. Él es la roca, Yahshua es la roca. ¿Se acuerdan cuando Moisés le decía a la roca que brotara agua y brotaba agua? Esos milagros los vamos a ver ya próximamente, pero ya de muy próximamente, hermanos. Sí, se los aseguro, en el nombre de Yahshua Mashiach. Yo sé lo que estoy diciendo. Bueno, voy a pasar de este lado para seguirles ministrando. Toda Gabá Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Omen, be omen. Siéntense, por favor, hermanos, hermanas. Siéntense, por favor. Muy bien. Algunos estarán tristes y dirán, bueno, no me dio tiempo de tomar Pesaj, pero viene un segundo Pesaj. Hay una segunda oportunidad, hermanos, hermanas, para los que no pudieron circuncidarse, porque dice la Biblia en Éxodo 12:48, ningún incircunciso tomará de Pesaj. A ver, vamos para allá para que lo vean. Hoy no es un tema especial como tal, es un repaso de todo lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Porque si me voy con otro tema, entonces, no, como que vamos a digerir bien lo que hemos ya estudiado. Entonces, en Éxodo 12:48 dice así, quiero que lo tengan todos, por aquellos que están tristes y no tomé de Pesaj, viene un segundo Pesaj, o tú que no pudiste hacer tevilá por alguna razón, etcétera, porque hay matrimonios que uno cree y el otro no cree, y hay a veces fricciones, y es lo que dijo Yahshua, que venía a la tierra. No, Él no vino para traer paz, en el sentido directo de que sabía que se iba a encontrar con oposición, es a lo que se refiere. Entonces, Éxodo 12:48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar Pesaj para Yahweh, séale circuncidado y todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. 49. La misma Torah será para el natural de Israel y para el extranjero que habitare entre vosotros. O sea que está bien clara la palabra. Y esto no lo abolió Yahshua. Por amor a los nuevecitos, vamos a Mateo 5:17. ¿Verdad? Es muy importante que todos estemos bien conscientes. ¿Verdad? Mateo 5:17. No, ¿ya lo tienen? Me voy a esperar. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? No penséis que he venido para abrogar, o sea, quitar la Torah o los profetas, sino he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para abrogar, o sea, quitar, sino para cumplir. Entonces Él cumplió con todo, tevilá, circuncisión, todo. Inclusive el bar mitzvah, Él lo hizo. ¿Sí? Y no lo hizo a los 13, no, es a los 12 años. La amada casa de Judá pone el bar mitzvah, ser hijo de la ley, digamos, de la Torah, a los 13 años, pero es porque son cabalistas. El número 13 es cabalístico, entonces no. Aquí en la Biblia marca en Lucas que fue a los 12 años de edad, y así debe de ser. Ahora, vamos a ir a Ezequiel, vamos a dar un repaso de varias cosas, ¿de acuerdo? Siempre habrá tiempo para estudiar cantidad de cosas, porque Yahweh nos ha dado material para muchas. Bueno, cuando sea el milenio, va a entrar casa de Judá y casa de Israel, ¿de acuerdo? Sí, pero la casa de Israel nunca ha entendido, siempre ha transgredido, y también la casa de Judá, pero recuerden que nada más a la casa de Israel le dio carta de divorcio. Y en la Torah está escrito que si alguien se divorcia, no se divorcia de una mujer, no se puede casar con ella otra vez. Por eso Yahshua murió y resucitó, para poderse casar con nosotros. Miren qué muestra de amor. Entonces en Ezequiel 44, búsquenlo. ¿Sí? Aquí ya está hablando del milenio, ya es el milenio. Dice el verso 6, y dirás a los hijos de Israel, a los rebeldes, fíjense qué tremendo, ¿verdad? A la casa de Israel. Así ha dicho Yahweh el Adón: basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Aquí están las dos circuncisiones, porque muchos dicen
En las denominaciones que tú ya sabes dicen, no, nada más es una circuncisión, la del corazón. No, Yahweh dice que las dos. Y acabamos de leer que Él no vino para abrogar ni la Torá ni los profetas. Y aquí estamos en los profetas. Ezequiel. Y luego dice aquí de traer incircunciso, ¿verdad? Y contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Bueno, fíjense cómo dice el 8, pues no habéis guardado no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi Mishkan. Tremendo, va a ser una rebeldía todavía, pero el Eterno los va a aplacar. El verso 9, así ha dicho Yahweh el Adón, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi Mishkan, de todos los hijos extranjeros que están entre los hijos de Israel. Entonces muchos dicen, bueno, no importa, yo tomo la Pesaj y celebro las fiestas sin circunciso. No, bíblicamente no es así. Ahora vamos a Romanos. En Romanos capítulo 11 nosotros hemos leído muchas veces lo que es injertarse en Israel. Entonces, si tú no tienes la seguridad que tengas una gotita de sangre judía, injértate en Israel. El verso 16 de Romanos 11 dice así, si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, o sea, apartada, y fue apartado Israel, ¿sí? También lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, se está refiriendo a la casa de Judá, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí está hablando de gente, de personas, pues, que no tienen nada que ver con el pueblo judío, con Israel. No está hablando de la casa de Israel, porque la casa de Israel, según el libro de Oseas, pues es el hijo pródigo que vuelve a su padre. Entonces, la casa de Israel, no se refiere esos versos a la casa de Israel como tal, que la casa de Israel se gentilizó, se asimiló demasiado, ¿verdad? Bueno, el 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, el Eterno permitió la incredulidad del pueblo de Israel en aquel tiempo, cuando Yahshua murió y resucitó, para que aquellos que no fueran nada de Israel fueran injertados. ¿De acuerdo? Vean cómo dice el verso 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, ¿sí? A ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y severidad de Elohim, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Tremendo, ¿verdad? Entonces, sea casa de Israel o sea de todas maneras un extranjero que no tenga nada que ver con Israel, pero de todas maneras se tiene que injertar. Dice el 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, subraya misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a, o sea, orgullosos a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte y más ahora en estos tiempos, porque ya muchos están creyendo, ¿sí? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces ahorita cantidad de gentiles de las naciones, digamos, por eso dice en Juan, en Apocalipsis, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Voy a tomar un poco de agua, pero no me apague ese micrófono. Bueno, entonces
entonces, ya una vez que entra en la plenitud de los gentiles, se convierte Judá, la casa de Judá. Y eso ya lo estamos viendo. 26. Y luego todo Israel será salvo. No que todo Israel a fuerza sea salvo por ser la más judío. No. Tiene que arrepentirse y creer que Yahshua es el Señor, que murió y resucitó y que Él es Yahweh. ¿Verdad? Y luego todo Israel será salvo, o sea, de los que queden. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y te remite a Jeremías 31:31. Por eso quise poner esta cita, bueno, en mi mente, pues ahorita no venía preparado con un tema específico, pero me lo recordó el Eterno porque tiene que ver con lo que tomamos nosotros en Pesaj. ¿Se acuerdan? Cuando yo dije, a ver, subrayen ahí la referencia que te pone tu Biblia. Jeremías 31, sí, verso 33 al 34. Y ya entonces aquí ya empezó a hablar de Judá, pero es el pacto, digamos, renovado para la boda, no que la Torah ya sea desechada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es muy importante, porque si no, entonces se hace un lío. Bueno, con todo esto, hermanos, hay tanto que ministrar. Recuerden que hay un segundo Pesaj y el próximo Shabbat. El próximo Shabbat yo les diré la fecha, ¿sí? Si no es que en el último Shabbatón de Hamatzot. Bueno, entonces no sé si ustedes tengan sus apuntes a la vista. Yo les pedí por favor que leyeran todo Mateo 26 y todo Mateo 27 y también que revisaran Pesaj 2025. Ahí expliqué con puntos y comas, bueno, lo mejor que yo pude, ¿sí? El sacrificio, la muerte y resurrección de nuestro gran Adón Yahshua HaMashiach. Entonces nos gozamos, hicimos una libación sobre los arreglos florales, cantamos el Isma Israel, leímos el Salmo 114 como lo acabamos de hacer, porque ese Salmo 114 es específico para estas fiestas. ¿De acuerdo? Presenté el Sefer Torah, todos cantamos, gritamos de júbilo, tocaron el shofar nuestros amados hermanos, comimos matzá, pan sin levadura, el vino y maror. Maror, por si se me pasó, anótenlo los nuevecitos. Maror quiere decir las hierbas amargas. La lechuga escarola o espinacas en agua salada. Esto lo vamos a recordar una vez más, pues no sabemos si ya fue el último o el penúltimo. Yo pienso, no sé, pues el penúltimo. Bueno, y entonces después les ministré cómo tomar de Pesaj, ¿de acuerdo? Sí, cómo se hacen las oraciones y demás. Y hay una frase que quisiera yo ahorita retomar, que es la Shana Habará Yerushalayim, el próximo año en Jerusalén. Aleluya. No perdemos la esperanza, hermanos. Yahshua viene pronto. ¿A qué se refiere la Shana Habará Yerushalayim? Que el próximo año en Jerusalén. Es decir, siempre todo judío, todo israelita tiene que tener en mente que vamos a estar en Jerusalén. Vamos a celebrar las fiestas en Yerushalayim con nuestro gran Señor Yahshua HaMashiach. Que el cordero de Elohim es Yahshua, no un cordero. Hay muchas pseudocongregaciones pseudomesiánicas que hacen cada barbaridad, sacrifican un cordero y con eso rocían a la congregación. Pues ahí los están maldiciendo. No, ya no hay que hacer eso. Yahshua ya pagó el precio. ¿Sí? ¿De acuerdo? No hay que hacer todo ese tipo de tonterías. Bueno, también repasamos que en Pesaj es pasar sobre, ¿verdad? Entonces pasamos de la esclavitud, ¿sí?, a la libertad en Yahshua Mashiach, de la esclavitud a la libertad. Ahora, que se nos note, hermanos, que realmente vivimos en libertad. Ayer yo dije libertad física, espiritual y de pensamiento. Entonces ya no podemos pensar como los goyim, como la gente que no conoce al Eterno o que ha conocido supuestamente, pero se ha salido de la congregación o ha sido expulsada. La idea está que, pues bueno, yo no deseo mal a nadie, pero pues hasta ahí nada más me quedo, ¿no? Hebreos 5:9, nosotros estudiamos, no vamos para allá, que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, al Eterno le gusta la obediencia.
Y recordábamos que Pablo no ministraba cristianismo, sino ministraba Torah. Y yo les di la cita de 1 Corintios 5, versos 7 y 8. ¿Se acuerdan? ¿De acuerdo? Celebremos la fiesta de los panes sin levadura. Les di también las citas de Éxodo 12:3, donde está que por 4 días se escogiera un cordero y por 4 días se examinara el cordero para ver que no tuviera ninguna mancha. Y eso sucedía el 10 de Aviv, cuando era separado el cordero, y hasta el día 14, que es Pesaj, ya lo inmolaba, ¿sí? Y era desangrado el cordero, ¿de acuerdo? Desangrado el cordero, porque nosotros no comemos sangre, esa es la alimentación kosher. Pueden buscar recta final 38, y con parte de esa sangre la ponían en los dinteles de las casas, antes de que salieran de Egipto. Y ahora Yahshua fue desangrado realmente en el madero, por eso salió sangre y agua con el lanzazo que el soldado le dio en el 7º espacio intercostal. Él es el Cordero de Elohim, eso está en Juan 1:29, ya lo leímos. Y entonces hasta Pilato dijo, yo no hallo en él ningún delito. Juan 18, verso 38. Si todos lo probaron a ver si tenía una falla y no había nada, no había nada. Repasamos esto, que los animalitos empezaban a sacrificar a las 9 de la mañana y terminaban a las 3 de la tarde, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ¿sí? 7 horas. 7 horas, o sea, 7 animalitos, pues. Y Yahshua fue crucificado, según lo que ya estudiamos en Marcos 15, verso 25, a la hora tercera, que es a las 9 de la mañana. A la hora sexta, que es en el verso 33, las 12 del día, hubo tinieblas, y en el verso 34, la hora novena, a las 3 de la tarde, él falleció. Más bien, él dio su espíritu. Nadie le podía quitar la vida, nadie. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, les recordé sobre las espinas de Génesis, capítulo 3, verso 17 y 18, que llevó la propia maldición sobre su propia cabecita. Y eso es terrible. Recordamos también que el pacto fue para la casa de Judá y para la casa de Israel, no para ninguna denominación. Y Pablo les recuerda, como lo acabamos de leer en Romanos 11, que el que no sea parte de Israel se puede injertar en Israel. Y la casa de Israel que se gentilizó, deje de hacer sus idolatrías y tanta cosa, sobre todo en estos días, imagínense que coincidió las fechas, y se injerta en Israel. Hablamos de Éxodo 6, versos 6 al 8, la significación de 4 copas simbólicas. La primera, te sacaré de Egipto. La pregunta es, ¿ya saliste de Egipto o sigues con tus concupiscencias? ¿Sigues pensando en pecar? Sí, porque cuando la persona no apaga su concupiscencia, tarde que temprano, y más temprano que tarde, peca. Y vean el tema de la concupiscencia. ¿Qué es lo que es concupiscencia? Explica la Biblia claramente que es lo que antecede al pecado. Es decir, la persona no ha pagado su concupiscencia. Tenemos que tener la concupiscencia bajo nuestros pies, y eso mucho, mucho, muy abajo de nuestros pies. Haberla quemado en fuego del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Yahweh. Entonces la primera copa, te sacaré de Egipto, simbólico, ¿verdad? Igual nosotros. Te libraré de Faraón, de Satanás, igual nosotros. Te redimiré, te compraré, nos compró con su sangre preciosa, ¿sí? Y luego te daré la tierra prometida, Eretz Israel. Eretz quiere decir con Z, tierra. Israel, pues es la tierra de Israel. Y a nosotros nos promete la nueva Jerusalén. Claro que vamos a estar en Jerusalén, Jerusalén de la tierra, todavía de la tierra. Todavía no va a bajar la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén, hasta después del milenio. Esas son preguntas que me hacen frecuentemente varios hermanos que son nuevecitos y tienen razón, porque para eso estamos, para enseñarles. Celebramos Pesaj solamente una vez al año, no cada semana, porque Él no instituyó la Santa Cena. No, Él instituyó Pesaj desde la Torah, Éxodo 12, verso 1 en adelante. También leímos en Mateo 26, verso 30, que ellos cantaron un himno, así dicen las traducciones, pero realmente cantaron el Salmo 114. Eso es importante para nosotros, demasiado importante, que nunca se nos olvide. Y analizamos también por qué el mar huyó. Si los que llegaron a apresarlo dijeron,
dijo Yahshua, ¿a quién buscáis? A Yahshua el Nazareno. Yo soy. Retrocedieron a tierra y cayeron. Pero ese yo soy va más allá, hermanos. Es decir, Jayá, el nombre de Yahweh. ¿De acuerdo? Bueno. Y recordamos una enseñanza que no les había yo dado. La di en el libro de Zacarías, espero no fallar en eso, pero en Zacarías 11, versos 12 y 13, recuerden que había sido mandado hacia la casa de Israel por Yahweh, el profeta, y entonces falla la gente, y entonces dice, bueno, porque páguenme entonces aunque sea mi salario, y le dan 30 monedas de plata. Pero Yahweh mismo contesta, bonito precio me han puesto. ¿Por qué? Porque cuando habla un profeta está hablando de parte de Yahweh, no de él mismo. Por eso Yahweh tomó personal, porque así es, sí, ese precio. Y eso es el mismo precio que pidió Judas Iscariote por revelar dónde estaba Yahshua HaMashiach. Terrible, ¿verdad? Cuando llegan al lugar donde estuvieron tomando Pesaj, pues vieron que el lugar estaba vacío. Entonces ya dije, bueno, Judas Iscariote dijo, seguramente están ya en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos fue el lugar donde fue crucificado nuestro Señor, Yahshua, donde fue sepultado, que Joseph de Arimatea, tenía un sepulcro de piedra que era nuevecito, nadie había ocupado ese sepulcro. Imagínense el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora en los panteones, lógico, pues, que por cierto, Beit Lehaim, o sea, casa de vivos, ¿sí? Así se dice en hebreo, porque hay la esperanza de que resucitarán, pero no todos van a resucitar. Yahshua HaMashiach dice que algunos resucitarán, pero eso va a ser para después del milenio, la segunda resurrección, pero para vergüenza eterna por haber hecho lo malo. ¿Cuál malo? Transgredir la Torah, no cumplir con la Torah. Entonces, esta enseñanza de Zacarías no la olviden, hermanos, es súper importante, ¿de acuerdo? Permítame revisar algo, no sea que les esté yo dando sin querer, nunca lo haré a propósito, ¿sí? Permítame un segundo. A ver, vamos a ver. Bendito es el Abacados. Sí, es Zacarías, en el Zacarías 11 y 12, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí es donde dice, bueno, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo, le dijo a la gente. Y pasaron por mi salario 1030 piezas de plata. Y me dijo Yahweh, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. ¡Qué tremendo! Esto está tremendo. Sí, resubrayenlo, si no lo subrayaron. Sí, Zacarías 11, verso 11 al 13. Qué tremendo, ¿verdad? Que Yahweh haya tenido que pronunciar eso. Les puse un ejemplo. Bueno, pusimos una diapositiva, no sé si la recuerdan, ¿verdad? Sí, lo que escribió Pilato, ¿de acuerdo? Yahshua Hanostri Bemelech Hayaudín. Yahshua, rey de los judíos. En hebreo, tremendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí se acuerdan. Muy bien. Entonces, espero que hayan leído Mateo 26, Mateo 27. Y yo dije también un recordatorio. Eso se te va a grabar mejor si damos este repaso y les hablo de más cosas. Les voy a dar más enseñanza, primeramente el Eterno, ¿verdad? Fornicación, adulterio, robo, mentiras, difamación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con la sangre bendita de Yahshua HaMashiach son cubiertos todos esos pecados. Entonces ya la idea es, como le dijo a la adúltera, ve y no peques más. Eso que nos quede bien claro, ¿sí? Que el Eterno dijo, ve y no peques más, perdón. Les expliqué todo lo que es la expiación y todo el sufrimiento que tuvo que pasar nuestro gran Señor Yahshua HaMashiach, porque fue un sufrimiento, yo diría, el sufrimiento más horrendo que todos, bueno, Él es Elohim, es divino, Él es Dios, para que se entienda por amor a los nuevecitos, pero
Vamos, no creo que ningún ser humano, como humano, haya pasado todo eso, todo ese sufrimiento. Eran colgados del madero, como los dos que tenía al lado, ¿verdad? Pero no toda esa flagelación, toda esa burla, ese desprecio, esos escupitazos, esos golpes, jalones de barba, todo eso no lo pasaron los dos ladrones que estaban a su lado. Y yo expliqué mucho sobre la expiación. Entonces, yo daba un consejo hace mucho tiempo y lo voy a volver a dar ahora. Cuando te vengan ganas de pecar, o sea que estés muy tentado, ora. Pero antes de orar, recuerda el sacrificio que hizo. A mí me da sí da sentimiento de celo santo, que inclusive muchos que estuvieron con nosotros ahora ya se andan retratando con los rockeros satánicos de moda. ¿No me lo crees? No te voy a pasar fotografías acá, ¿verdad? Pero ellos mismos lo han subido a sus redes sociales, que en lugar de estar arrepentidos eso. Y yo todavía ayer, o después de Pesaj mismo en la noche, cuando llegué a orar, dije, Padre, ¿habrá una segunda oportunidad para toda esa gente? No, ya no. Eso lo dice Hebreos, claramente, lo hemos leído muchas veces, que ya no hay oportunidad porque se pisotea, se tiene por indigna la sangre de Mashiach, Yahshua. Y imagínense entonces, no, ahí ya no hay perdón de pecados. No soy juez, pero eso dice la Biblia. Entonces, después pasamos el primer Shabbat de Hamatzot, nos gozamos, les expliqué esto, que Pesaj es la liberación. Pesaj es la liberación de Egipto. La fiesta de Hamatzot es salir de Egipto sin levadura, sin pecado, sin hipocresía. Eso significa, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la señal o el simbolismo de que ya salimos y sin levadura? El tevilá, la inmersión en agua, conocido como bautismo. Hablo así todavía porque hay muchos nuevecitos. Y en 1 Corintios 10, verso 1 y 2, les leímos que al pueblo de Israel les sirvió el tevilá al pasar por el mar de los juncos, el mar rojo. Y es que los juncos dan un teñimiento, tiñen el agua de rojo. Por eso se llama el mar rojo, ¿sí? Donde ahorita hay problemas. Hablamos de que en Gálatas 5:9 dice Rab Shaul, porque aprendió de Yahshua, que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, no, hay que ser vivir como pan matzot, matzah, pan sin levadura, panes sin levadura. Bueno, entonces que les quede claro, hermanos, preciosos en el eterno Yahshua, que Pesaj es la salida de Egipto, o sea, la orden que dio Yahweh, salgan de Egipto, están libres. No lo podía del faraón, tenía que venir de lo alto, aleluya, ¿sí? Son libres. Entonces salir es ya Hamatzot. Y entonces celebramos ayer en la noche Bikurim, ¿se acuerdan? Todavía estamos en ese día, el 16 de Aviv, ¿sí? Ahorita vamos a entrar al 17 de Aviv, poniéndose el sol. Bueno, entonces la idea está que se da la liberación, se sale sin levadura, sin hipocresía, sin pecado, sin pecado. Y entonces hacemos el tevilá a nuestros padres que salieron de Egipto, les valió pasar por el mar rojo. Y luego, Bikurim, damos los frutos de arrepentimiento. Y como está escrito en los evangelios, no voy a dar citas ahorita porque ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Pero en Lucas, por ejemplo, capítulo 1 está escrito que Yohanan dijo, bueno, hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que se note que estamos arrepentidos, ¿de acuerdo? Y siempre vivir como pan sin levadura, dando frutos dignos de arrepentimiento. No nada más, eso es no momentáneo, sino hasta que Yahshua venga, porque Yahshua viene y se está acelerando el tiempo, hermanos. ¿De acuerdo? Entonces no permitas ningún pecado, nada. Conságrate de una sola vez,
Sí, pídele al Eterno que te dé bendición. Yo estuve orando Pesach, primer Shabbat de Hamatzot y Bikurim, porque toda la Keilah local y mundial sea tocada, bautizada en el Ruach HaKodesh. Porque cuando es uno bautizado en el Ruach HaKodesh, ya no es, o sea, no se peca. Puede uno cometer tonterías y errores y cosas de esas, pero no se peca voluntariamente, es a lo que me refiero. Porque la misma Biblia lo dice, el que es nacido de nuevo no practica el pecado. Lo he ministrado desde hace 21 años. El que practica deporte quiere decir que todos los días lo hace. El que practica natación todos los días lo hace, o sea, se practica. Entonces nosotros no practicamos el pecado. Que cometemos pecado de repente, decimos, ay Padre, hice esto, perdóname. Y ya, se acabó. Pero no practicamos el pecado. ¿De acuerdo? Entonces que se entienda bien, ¿verdad? Hablamos de que Yahshua es la Torah viviente, que la palabra del Eterno es el mismo Yahweh. Les puse el ejemplo de un servidor. Yo estoy hablando, salen mis palabras, pero no es otro. Mis palabras no son otro doctor Javier Palacios Elorio. Soy el mismo. Entonces Yahweh, ¿quién es Yahshua? Es la palabra. Cuando veas en Lucas, en Juan, perdón, que dice el verbo se hizo carne. No, es la palabra se hizo carne. Daber. Eso es lo que dice en el original hebreo. Bueno, muy bien. Bueno, entonces analizamos un poquito del Salmo 114. ¿Por qué el mar lo vio y huyó? ¿A quién vio? ¿A quién vio el mar? ¿A Yahweh? ¿Quién es Yahshua? ¿Cómo es eso? Sí, o sea, lo vio el mar y huyó, está escrito. ¿Qué vio? La nube, sí, eran llevados por una nube, ¿se acuerdan? Y una columna de fuego en la noche, los hijos de Israel, por todo su peregrinar. Entonces, todo eso es importante recordarlo, hermanos. Que se nos recalque bien en la mente y en el corazón que Yahshua no resucitó en domingo, sino en Shabbat. Y di la explicación de Lucas capítulo 13, y leímos el verso 31. Aquel mismo día, los saduceos llegaron, los fariseos le dijeron, vete porque Herodes te quiere matar. Voy a hacer una aclaración. Los fariseos eran igual a los saduceos. La diferencia es que los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no. Pues, ¿qué clase de religión guardaban? O sea, ¿qué fe? Igual los fariseos con tantos mandamientos agregados. Pero vamos, sin la resurrección, dice Pablo, vana es nuestra fe. O sea, nuestra fe es que sabemos que si morimos, resucitaremos. Y si estamos vivos, nos arrebatará. Es decir, nos llevará más bien, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces leímos que él entró a Jerusalén en Shabbat, no en Domingo de Ramos. Eso es un invento satánico y lo vuelvo a repetir con todas sus letras, con la autoridad que le da a sus hijos, a sus siervos. Porque es una cuestión de mezcla, digamos, de religiones ahí, sobre todo la egipcia. Ahora, después voy a platicar por qué Aarón le dijo a Moisés, pues yo puse el oro y salió un becerro. ¿Sería cierto? No, pues claro que no, él lo hizo, ¿verdad? No estoy criticando a Aarón, es que todo está escrito en la Biblia para que aprendamos a no mentir, a no robar, a no defraudar, a no esto, a no lo otro, todo, ¿verdad? Aprendamos lo que es pecado, porque dice Pablo, si no estuviera la Torah, yo no sabría lo que es pecado. Entonces, ¿cómo me guardo en santidad? Pero hay una conciencia en todos, y ya lo he ministrado. Un vecino que viva en la sierra, ahí en lo más alto del monte, él sabe que si le roba una oveja, un cabrito a su vecino, es pecado, lo sabe. Aunque nunca haya leído la Biblia, ni sepa leer, ni escribir, y aunque nunca haya ido a que le expliquen la Torah o cualquier otra, o sea, que no sepa nada, él sabe en su conciencia que está mal. ¿Sí o no? Él lo sabe, entonces es mentira de que pues, yo no sabía. No, la conciencia o nos acusa o nos defiende, dice la Biblia. Entonces leímos que, bueno, él entró en Shabbat, sí, el miércoles dio su vida y resucitó en Shabbat. Miércoles, jueves, viernes, sábado, los 3 días.
Si tú sigues aceptando que Él murió el viernes y resucita el domingo, viernes, sábado y domingo, ahí faltan 2 días. Es una mentira satánica igual. Pero decía yo, ¿por qué Aarón no fue castigado? Y eso lo vamos a ver después, porque tú dirás, pues merecía la muerte, Yahweh ya lo iba a exterminar. Pero a él había hecho una promesa, Moisés, dile a Aarón y a tus hijos que se acerquen para que sean mis Kohanim. Pero eso vamos a ver, lo que interesante es explicar todo eso. Bueno, entonces creamos en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque ese reino está más cerca de lo que pensamos, hermanos. Ya está muy, muy cerca. Hay personas que dicen, no, falta mucho tiempo todavía. No falta nada. No falta nada. Ya expliqué que lo más grave sucedió en Génesis 6, cuando los demonios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, que las vieron hermosas, y entonces nacieron los Nefilim. Eso hirió al Eterno tanto que vino el diluvio, ¿sí o no? Bueno, Kefas en sus cartas dice, ahora ya no va a ser por agua, va a ser por fuego. ¿Qué es lo que sucedió antes del diluvio? El DNA, ¿sí? De los humanos, ¿sí? Y no puedo hablar más, pero el DNA de los humanos ahora, ¿sí? Y luego el fuego. No se puede hablar muchas cosas porque, bueno, hablamos también, hermanos, sobre lo que es el cumplimiento mesiánico en cada quien. Yahshua murió, sufrió, murió, ¿sí? Dio su vida. Él no fue un asesinato, eso lo quiero recalcar muy bien. No fue un asesinato, sino que Él dio su vida por nosotros. Y es el trigo que muere y es plantado en tierra, y si muere da mucho fruto. Entonces nosotros debemos de morir al orgullo para dar mucho fruto. De esa manera se da fruto, de otra manera no se da fruto. Y dije yo que Yahshua escoge lo menospreciado. ¿De acuerdo? Tomamos Pesaj y nos salió todo aquí en la transmisión lo mejor posible. Se está haciendo un esfuerzo y demás. Y no estamos transgrediendo el Shabbat porque no estamos trabajando en lo secular. ¿Sí? Bueno, las hierbas amargas que tomamos, maror se dice en hebreo, ¿sí? En agua salada para recordar el mar rojo y las lágrimas que derramaron nuestros padres. Y la amargura, por eso son hierbas amargas. No es, en ese momento no es nada dulce, más que el vino, pero no es nada dulce de comer, porque recordamos la amargura que pasaron nuestros padres. Ahora, ¿pero por qué se quedaron en Egipto? Porque había la promesa de que regresaran. Les voy a explicar el por qué ahorita y lo voy a ampliar en las próximas ministraciones. Se quedaron porque fueron asimilados. La única tribu que siguió circuncidando a sus hijos recién nacidos al 8º día fue la tribu de Leví. Por eso se escogió Yahweh, fuimos escogidos, por eso escogió Yahweh a los levitas. Todas las demás tribus ya no guardaban Torah. ¿Cómo ves? Por eso tuvo que mandar a Moisés. Se absorbieron a la idolatría. ¿Por qué crees que hicieron el becerro de oro? Bueno, lo hizo Aarón, pues, pero entre todos. Porque era un dios egipcio. De eso vamos a hablar después. Entonces, solamente la tribu de Leví siguió circuncidando a sus hijos los 430 años que estuvieron de esclavos. Y al 8º día. ¿Y por qué al 8º día? Bueno, la protrombina y demás, la vitamina K, para ser más explícitos, está más alta en el día 8º. En el día 6º, 7º de un recién nacido no está tan alta. Y un recién nacido se podía desangrar. Pero en el 8º día el Eterno es perfecto. La protrombina, todo lo que es los tiempos de coagulación, pues no quiero hablar como médico ahorita, para no hacerlos lío, hermanos. ¿Verdad? Todo está excelente al 8º día. Entonces un niño puede ser circuncidado sin problema y no se desangra. Aleluya, ¿verdad? Aleluya, bendito es el abacados. Bueno, comimos el matzá, pero no olvidarnos, no que pase la fiesta y danzar y demás, que se pase la fiesta y decir, bueno, pues ya se me olvidó. No,
ser matzá, pan sin levadura, todo el tiempo. ¿Sí? El ejemplo nos lo dio Yahshua Mashiach. Hablamos sobre el sufrimiento de Yahshua Mashiach, sobre todo lo que él pasó. Hablamos sobre lo que es la justicia. La justicia es la Torah. Entonces el que guarda Torah está en justicia, ¿verdad? Y bueno, hablamos de muchas cosas más que ahorita me llevaré otras 3 horas a hacer un resumen. Pero hay algo que yo quiero recalcarles, hermanos. Grábenselo muy bien. El diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, si no pudo evitar que tú fueras salvo ahora, pero si tú te dejas, él va a hacerte la vida imposible para que vivas como si no fueras salvo. Ya, vamos a suponer que este es un alma, ¿verdad? Y ya se convirtió. Bueno, el diablo no pudo evitarlo, se le escapó. Él quiso seguir a Yahshua. Pero si esta persona no estudia más Torah, no se conecta más, no estudia temas, se enfría. El diablo lo agarra y lo hace pedazos, lo destruye. Así de fácil. Por eso andan retratándose con rockeros satánicos. Bueno, y el que no se buscó otra mujer, otro hombre, y así, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto grábenselo bien, los salvos y las salvas. De gozo y paz local y mundial. Yo sé que los hay. Aleluya. Ya estás en los brazos de Yahshua. Pero si tú no sigues estudiando y demás, no te sigues alimentando, no guardas cordialidad con la comunidad de creyentes en Yahshua y guardadores de Torah, por cualquier cosa vas a tener culpabilidad. Y la culpabilidad hasta lleva a la muerte físicamente. Entonces, no tener culpabilidad, Yahshua ya nos hizo libres, no por eso vamos a hacer lo que se nos antoje, sino guardar su bendita Torah. Eso sí que quería recargarse los hermanos, no le des lugar al diablo, eso dice Pablo, no deis lugar al diablo. Tú no tienes que dar lugar al diablo para nada, para nada, para nada, para nada. Tenemos que mantenernos como una harina fina, ¿sí? Eso se los ministré, que tenemos que ser molidos por el Eterno. Él nos prueba. En el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y muchas tribulaciones tendrá el justo, pero de todas ellas será librado. 6 tribulaciones pasarás, pero en la 7ª aún no te tocará. Tremendo, ¿verdad? Bueno, y sobre Bikurim, ¿qué podemos repasar así rapidito? Bueno, los primeros frutos. ¿Ya diste frutos? ¿Sí? O sea, tus frutos. Eres feliz, eres gozoso, eres auténtico. Ya no pones cara de la que ponías antes, ¿no? Sí, de hipocresía, todo eso ya se acabó. Todo ya se terminó. Somos nuevos. En Yahshua somos nuevas criaturas. ¿Sí? 2 Corintios 5:17. Bueno, entonces, ahora tienes frutos dignos de arrepentimiento y compartes bien con los hermanos, no hablas mal de los hermanos. Si tienes algo contra un hermano, vas y se lo dices directamente. Y si no, vienes y me lo cuentas a mí, y entonces ya se verá qué hacer, etcétera, etcétera. Tenemos que dar mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto. De eso hablamos y te di varias citas. Les compartí varias citas. Pero también tenemos que recordar los frutos en lo espiritual, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1 y 3, verso 3. ¿De acuerdo? Sí, vimos varias citas sobre dar frutos. Y por eso presenté ayer en la noche la gavilla de cebada. La gavilla de trigo será para Shavuot. Aleluya, y miren, se está acercando el tiempo. Y la gavilla, decía yo, todavía la tenemos aquí, representa a los Kadoshim, a los santos, a la Keilah, la comunidad. Y por eso está bien apretada la gavilla, si no se desharía. O sea, no cada quien anda por su lado. Ahorita estamos en diferentes países, hermanos. Eso no tiene nada que ver. Tú naciste en Cuba, en China, en Japón, en Alaska, en la Patagonia Argentina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pero unidos en el Espíritu. Así vamos a volar al cielo en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Recordamos que
primero se tenía que mecer la gavilla. Y entonces así seríamos aceptos. Somos salvos. Pero ser acepto es que el Eterno se sigue gozando que tú sigas obedeciendo. Es como tú con tus hijos. Vamos a suponer que tú tienes un hijo de 15 años. Le dices, haz esto, tú como papá. Sí, papá, sin chistar. Sí, papá. Sin repelar, sin rezongar, sin poner caras. Sí, papá. Ahora haz esto. Sí, siempre y cuando tu papá sea una persona que guarde Torah. Pues si es un borracho, veme a comprar unas tequilas a la esquina. No, papá. ¿Verdad? Bueno, entonces la idea está en obedecer al Eterno. Y si tú obedeces, si tu hijo te obedece, cada día es más aceptado. Es como, no se gana la salvación por eso, pero el Eterno da galardones. Por eso en Job, capítulo 31, verso 1 y verso 2, dice Job, ¿cómo habría yo de mirar a la Virgen? O sea, de estar lujubriando. ¿Qué galardón me daría el Todopoderoso desde las alturas? Y no es pecado buscar el galardón. Abraham lo buscó, el padre de la fe. Moisés lo buscó. Job lo buscó. Y hay un tema que le titulé Coronas y Galardones. Entonces, yo le explicaba que es como cuando alguien se graduaba y decían, pasen todos a recibir su diploma. Y pasaban todos a recibir su diploma. Bueno, pero ya después había premios especiales. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Son premios que el Eterno da. ¿Sí? Y entonces, ahorita les doy una cita. ¿Dónde está eso? Ya le hemos leído muchas veces. Un premio. Bueno, a ver, pasen los que tuvieron 10 de calificación en todo. Ya pasan y ya ten tu diploma de que sacaste 10 en todas las materias. A ver, pasen ahora los que sacaron 10 en conducta, con sus profesores, con sus amigos, con todo, que no diste problemas en esta universidad o en esta preparatoria, no sé. Y pasan ya, se dan cuenta, es otra cosa. ¿Sí? Ya se aprobó el examen general, pero ahora vienen los premios. Entonces, abran su Biblia ahorita, ¿sí? A ver, eso está en capítulo, ya muchos lo saben, en Apocalipsis, capítulo 11. 18 o 11. O sea, 11, capítulo 11 de Apocalipsis, verso 18. ¿Sí? Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Para los que no han puesto ahí Natsal, entre el verso 17 y 18, ponle ahí así nada más, Natsal. Aquí está más claro, hay cantidad de citas. Porque hay una información que circula mucho que dice, bueno, el arrebatamiento lo inventó un jesuita. Sí, pero les voy a explicar después que ese es el preterismo. El preterismo. ¿Sabías eso? Que hay un grupo que se llaman, ¿qué quiere decir pretérito? Pasado. ¿Sí? Entonces el preterismo no creen todas estas cosas, les voy a dar una explicación después, pero ahí ponle, antes del verso 18, Natsal. Entonces sucede el Natsal, no fue un invento de un jesuita, a mí qué me interesa, qué me importa, no me interesa para nada la opinión de un jesuita que adora al sol. No. Entonces primero es el Natsal, se airan las naciones porque el sol les está quemando con las copas, ¿sí? ¿Sí? Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, etc. ¿Por qué? Porque ya estaremos en los Shammai. Está claro, ¿verdad? Aleluya. Bueno, después hablamos sobre la cuenta del Homer. ¿Qué significa Homer? Medida de grano. Medida de grano. Homer Reshit. Eso fue ayer en la noche, que es todavía el día de hoy. Aquí todavía no se pone el sol. Es el primer día y entonces contamos 50 días. Pero recuerden que para que no haya confusión,
El judaísmo ortodoxo a todos los días le pone Pesaj, Pesaj, Pesaj. No, no es así. Es Pesaj, punto y aparte. Primer Shabbat de Hamatzot y hasta el séptimo día. Entonces nosotros contamos, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Y les di la cuenta exacta, ¿sí? De la fiesta de Shavuot. Bueno, todo eso lo estudiamos ayer, ya vimos que Shavuot va a caer del 21 al 22. Si tú cuentas ese seguido, te va a dar al 22, pero como estamos de este lado, empieza la noche anterior. Y aunque no estuviéramos de este lado, la idea está que ¿cómo podría explicar? La fiesta, aunque no estuviéramos de este lado, aunque estuviéramos en Jerusalén, siempre empieza la noche anterior. ¿Por qué? Porque, atención, el día para Yahweh en Génesis empieza al ponerse el sol. ¿Sí? Se empieza a contar un nuevo día, por eso cada vez que se pone el sol, yo digo, me estoy fijando, ya se puso el sol. Padre ha iniciado un nuevo día y con ello una serie de ilusiones, en espíritu, en alma, en cuerpo, en salud, en todo lo demás, ¿sí? Etcétera. Entonces recuerden que va a haber la fiesta de Shavuot y yo ya después les voy a decir, ya tengo ahí contado, ahorita se me fue con tantos datos, pero la fiesta de Pesach Sheni, el segundo Pesach, para que no te pierdas esas ministraciones. Tomar el segundo Pesach. No te dio tiempo, hermano, hermana, echarle más ganas, nada de que, bueno, me espero y sigo pecando y hasta el año que entra. A lo mejor ya no hay un año que entra, ¿eh? Pongan atención. Vamos a dar gracias, me voy a poner de pie. Bendito eres, Abacados, toda Gabaya Suamashiach, por tu luz, para hacer luz para los demás. Omen, beomen. Vamos a dar gracias por este repaso. Padre eterno, nos hemos gozado con este repaso y hemos aprendido inclusive cosas nuevas. Abba, bendice el rebaño de gozo y paz local y mundial, que es una sola congregación. Bendícelos a cada uno de ellos, porque están guardando bien las fiestas. En el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua Mashiach, y más bien porque tú eres bueno. No merecemos nada, pero tú eres bueno. Omen, beomen. Y llegó la hora de exaltar. Como estamos de gozo, gozo medley,